Margaret Collins llevaba 18 años casada con Richard y, con el paso de los años, se había acostumbrado a vivir según unas pautas determinadas. Se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno, acompañaba a su marido al trabajo, hacía las tareas domésticas y esperaba a que regresara. Siempre era lo mismo, y lo mismo ocurrió ese martes, cuando encontró una carta que lo cambió todo. Era un día cualquiera de principios de otoño. El sol aún no había perdido su fuerza veraniega y la habitación estaba llena de una suave luz amarillenta. Margarita estaba sentada a la mesa del salón, ordenando el correo. La mayoría eran facturas y folletos publicitarios, nada especial. De repente, le llamó la atención un sobre con el logotipo de su banco. Es extraño, pensó. Normalmente recibimos cartas como esta a principios de mes, pero solo estamos a 15. Abrió el sobre con cuidado. Contenía un extracto mensual de la cuenta conjunta. Margarita hojeó el documento y, de repente, sus ojos se detuvieron en una cifra: $4,800. Una retirada de efectivo de un cajero automático de Miami hacía 3 días. Margarita enarcó las cejas, sorprendida. Ricardo no le había dicho que se iba a Miami. Dijo que se iba unos días a Chicago en viaje de negocios. Estaba segura de que volvería esta noche. Debe de haber un error, pensó, y cogió el teléfono para llamar al banco. El asesor del banco, un hombre joven de voz agradable, escuchó su pregunta y le pidió amablemente que esperara. Tras unos minutos en espera, retomó la conversación. Señora Collins, he comprobado la información. La retirada de efectivo se hizo con la tarjeta de su marido. La transacción fue verificada con un PIN y no levantó ninguna sospecha en nuestros sistemas de seguridad. Marguerite sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Puede decirnos en qué parte de Miami se retiró el dinero?, preguntó, intentando mantener la calma. Por desgracia, solo podemos ver el nombre del banco asociado donde se encuentra el cajero automático. Es el Atlantic Bank, en la avenida Collins. Es todo lo que puedo decirle. Al terminar la conversación, Margarita se quedó inmóvil, mirando el extracto. Algo no le parecía bien. Ella y Ricardo siempre habían hablado de los grandes gastos. $4,800 es una cantidad importante. ¿Y por qué Miami cuando se suponía que él estaba en Chicago? Decidió llamar a su marido, pero no contestó. No era habitual, porque Ricardo siempre respondía a sus llamadas. Margarita le dejó un mensaje pidiéndole que volviera a llamar en cuanto estuviera libre. Durante el resto del día no pudo concentrarse en sus tareas habituales. No dejaba de pensar en la extraña declaración. Finalmente, decidió consultar su banca electrónica para saber más. Rara vez utilizaba este servicio. Normalmente era cosa de Ricardo. Margarita pasó mucho tiempo buscando el nombre de usuario y la contraseña que habían anotado hacía unos años y guardado en un cajón del escritorio. Finalmente encontró la hoja correcta y se conectó. Lo que vio la dejó helada. En los últimos 6 meses habían retirado decenas de miles de dólares de su cuenta. La mayoría de las transacciones eran en lugares en los que ella nunca había estado: restaurantes de lujo, hoteles de alta gama, joyerías, y no se trataba de gastos aislados. Parecía como si alguien estuviera viviendo una vida fastuosa con el dinero que compartían. Con manos temblorosas, Margarita empezó a revisar el historial detallado. Encontró pagos de vuelos en clase business a destinos exóticos: Bali, las Maldivas y sí, Miami. 2 billetes para cada vuelo. Margarita sintió que le ardía la cara. Solo había una explicación: Ricardo viajaba con alguien, y ese Dao definitivamente no era ella. En ese momento sonó el teléfono. Margarita se sobresaltó. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. «Hola, cariño», oyó la voz familiar de su marido. «He visto tu llamada. ¿Te pasa algo?» Margarita respiró hondo, tratando de controlarse. No quería montar una escena por teléfono. Primero necesitaba saber más.
No, nada especial, respondió tratando de sonar normal. Solo quería saber cuándo llegarías a casa. Estoy preparando la cena. Oh, llegaré tarde, replicó Richard. Llego tarde a una reunión. No me esperes con la cena. ¿La reunión de Chicago te está llevando más tiempo del que esperabas?, preguntó Margarita con cautela. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Sí, así es, respondió rápidamente Ricardo. El cliente era exigente. Tengo que irme, pero hablaremos más tarde. Y colgó el teléfono. Margarita se quedó mirando el teléfono que tenía en la mano. Ricardo había mentido. No está en Chicago. Seguramente está en Miami y no está solo. La mujer sintió que una oleada de ira, mezclada con dolor, la inundaba. 18 años de matrimonio, ¿y así es como la engaña? Pero no actuaría por impulso. Primero averiguaría la verdad. Margarita pasó las siguientes horas investigando sus finanzas. Además de la cuenta conjunta, tenía otra separada, que recibía dinero de la venta de la casa de sus padres tras su muerte, 5 años atrás. Rara vez había utilizado esta cuenta, ya que la guardaba para un día lluvioso. Ahora decidió comprobarlo. Al entrar, Margarita sintió que se le hundía el corazón. La cuenta estaba casi vacía. En lugar de los $300,000 que debería haber, solo había algo más de 10,000. La mayor parte del dinero había sido retirado en pequeñas cantidades durante el último año. No puede ser, susurró, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. De repente, una serie de transacciones marcadas como Inversión Golden Shore Properties. Era una empresa de la que nunca había oído hablar. Margarita abrió rápidamente un buscador e introdujo el nombre. Los resultados de la búsqueda mostraron que se trataba de una pequeña empresa inmobiliaria de Florida que se había creado hacía solo un año. Los fundadores eran Richard Collins y Olivia Parker. ¿Quién era Olivia Parker? Margarita nunca había oído a su marido mencionar ese nombre. Siguió buscando y encontró la página de Olivia en las redes sociales. Una mujer joven, de no más de 35 años, con el pelo largo y castaño y una sonrisa brillante. Mucho más joven que Richard, de 50 años. Al mirar las fotos de la página de Olivia, Margarita se detiene de repente. En una de las fotos tomadas en el yate, en el reflejo de las gafas de sol de Olivia, vio la silueta de un hombre que se parecía demasiado a su marido. La foto tenía el siguiente pie de foto: un día increíble en el mar con el mejor compañero. A Margarita se le revolvió el estómago. Cerró el portátil y fue a la cocina a beber agua. Las manos le temblaban tanto que apenas podía verter el agua en el vaso. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Cuando se le pasó el shock inicial, Margarita empezó a pensar de forma más racional. No podía quedarse sentada esperando a que Ricardo volviera y siguiera mintiéndole en la cara. Necesitaba consejo. Cogió el teléfono y marcó el número de su mejor amiga. «Laura, soy yo», dijo al oír una voz familiar. «Necesito verte. Es urgente». El Old Mill Café había sido su lugar favorito para reunirse con Laura durante muchos años. Era tranquilo, acogedor, con sillas mullidas y una repostería excelente. Pero hoy, Margarita ni se sentía acogedora ni el té que tenía delante le sabía bien. Laura Davidson había sido su amiga desde la universidad. Bajita, con un corte de pelo corto y penetrantes ojos marrones, siempre había sido un apoyo para Margarita en los momentos difíciles. Y ahora, mientras escuchaba la historia de su amiga, su rostro se volvía cada vez más sombrío. «Siempre supe que a Ricardo le pasaba algo», dijo Laura cuando Margarita hubo terminado su relato. «Siempre ha sido demasiado confiado y arrogante, pero nunca pensé que fuera capaz de hacer esto». «No sé qué hacer», admitió Margarita, haciendo girar su taza de té entre las manos. «Una parte de mí quiere llamarle ahora mismo y decirle lo que pienso. La otra parte no puede creer que esto me esté pasando a mí». Laura se acercó y cogió la mano de su amiga. «Escúchame con atención, Margarita. No es el momento de actuar por impulso. Tienes que protegerte.
Si se gasta tu dinero en otra mujer, no es solo un engaño, es un fraude financiero. ¿Crees que puede haber robado mi dinero? Margarita sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. No lo sé con seguridad, pero tiene toda la pinta, respondió Laura. Necesitas ayuda profesional. Mi hermano es abogado de familia. Puedo concertar una cita con él mañana. Margarita asintió. Se sentía desolada, pero sabía que su amiga tenía razón. ¿Qué debo hacer hoy cuando Ricardo vuelva a casa? Nada, dijo Laura con firmeza. Actúa como siempre. No demuestres que sabes algo. Antes de enfrentarte a él tenemos que resolver los trámites legales. Cuando Margarita volvió a casa, intentó seguir el consejo de su amiga. Guardó todos los documentos, cerró el historial de búsquedas de su navegador y preparó la cena, como había hecho cientos de veces antes. Pero una tormenta de emociones se desataba en su interior. Richard regresó hacia las 11 de la noche. Parecía cansado pero feliz. Olía ligeramente a alcohol caro. «Hola, cariño», dijo besando a Margarita en la mejilla. «Siento llegar tan tarde. Las negociaciones fueron agotadoras. ¿Qué tal el viaje?», preguntó ella, intentando que su voz sonara natural. «Productivo», contestó él, desanudándose la corbata. «Creo que firmaremos el contrato la semana que viene». «Estupendo». Margarita forzó una sonrisa. «¿Tienes hambre? Puedo calentarte la cena». «No, gracias, ya comí en el avión», contestó Ricardo y bostezó. «Creo que me iré directamente a la cama. Estoy terriblemente cansado». Al ver a su marido subir las escaleras hacia el dormitorio, Margarita sintió que la invadía una oleada de ira. Su facilidad para mentir era asombrosa. 18 años juntos y nunca se había dado cuenta de cómo era él en realidad. Aquella noche, Margarita apenas durmió. Se tumbó junto a su marido, escuchando su respiración tranquila, y pensó en cómo su vida se desmoronaba. Una parte de ella seguía sin creerse que Ricardo, el hombre con el que había vivido casi 2 décadas, pudiera traicionarla así, no solo físicamente, sino también económicamente, llevándose su dinero para otra mujer. A la mañana siguiente, Margarita se sintió aliviada cuando Richard le dijo que tenía que ir a la oficina a una reunión importante. «Puede que llegue tarde», dijo terminando su café. «No esperes que vuelva con la cena». En cuanto la puerta se cerró tras él, Margarita se apresuró a coger el teléfono. Media hora más tarde, estaba sentada en el despacho de Michael Davidson, el hermano de Laura, uno de los mejores abogados de familia de la ciudad. Michael era mayor que su hermana, un hombre alto de mirada penetrante y maneras tranquilas que inspiraban confianza de inmediato. Escuchó atentamente el relato de Margarita, tomando notas de vez en cuando. «S.R.A. Collins», dijo cuando ella hubo terminado, «lo que está describiendo suena a fraude financiero. Si su marido ha utilizado sus fondos personales sin su conocimiento y consentimiento, se trata de un delito grave. ¿Qué debo hacer?», preguntó Margarita, agarrando su pañuelo. «Hay que actuar rápida y metódicamente», respondió Miguel. «En primer lugar, hay que reunir todas las pruebas, extractos bancarios, documentos de transferencia de dinero, cualquier papeleo relacionado con esta empresa Golden Shore Properties». «No estoy segura de poder encontrar todos esos documentos», admitió Margarita. «Richard siempre ha manejado nuestras finanzas». «Es una situación habitual», asintió la abogada, «pero podemos presentar una solicitud al banco. Como esposa legal, tienes derecho a recibir información sobre las cuentas conjuntas. En cuanto a su cuenta personal, es aún más fácil». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo su estrategia. Margarita tenía que reunir toda la información posible sin despertar las sospechas de Ricardo. Miguel también le aconsejó que se pusiera en contacto con un detective privado para obtener pruebas de su relación con Olivia. «¿Y el dinero?», preguntó Margarita. «Me temo que podría quedarse con todo lo que nos queda». «Podemos presentar una solicitud urgente para congelar las cuentas conjuntas»,
respondió Miguel, pero necesitamos pruebas sólidas de fraude. De lo contrario, es posible que el tribunal no apruebe la solicitud. De vuelta a casa, Margarita se sentía agotada y decidida a la vez. Su mundo se había venido abajo, pero no iba a permitir que Ricardo se saliera con la suya. No sería una víctima. Lucharía. Tuvo suerte. Ricardo nunca había pensado en ocultarle los documentos. Quizá confiaba tanto en ella que no lo creyó necesario. En el armario de su despacho, Margarita encontró una gruesa carpeta con el logotipo de Golden Shore Properties. Dentro había documentos de constitución de la empresa, informes financieros y, lo que era más importante, copias de transferencias de su cuenta personal a la cuenta de la empresa. En la mayoría de los casos, los documentos llevaban su firma, pero no era la suya. Las firmas eran falsas. A Margarita se le revolvió el estómago al descubrirlo. Ricardo no solo le había quitado el dinero, sino que había falsificado su firma. Ya no se trataba solo de un fraude financiero, sino de un delito. Rápidamente hizo una foto de todos los documentos con su teléfono y guardó la carpeta. Luego encontró los extractos bancarios más recientes que habían llegado a su domicilio y también los fotografió. Mientras revisaba los documentos en el despacho de Richard, sus ojos se posaron en un recibo de una joyería. Estaba fechado el mes pasado. El importe indicaba una compra muy cara, casi $10,000 por un anillo de diamantes. Margarita nunca había recibido un anillo así. ¡Qué cabrón!, susurró, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. En ese momento, oyó el ruido de una llave en la puerta principal. Ricardo había vuelto antes de lo esperado. Marguerite guardó rápidamente el recibo, salió del despacho y bajó a la cocina, intentando parecer tranquila. «Hola», dijo cuando su marido entró en la cocina. «Hoy llegas pronto». «Sí, la reunión terminó antes de lo que pensaba», respondió Richard mientras se servía un vaso de agua. «Limpiando», contestó Marguerite, evitando su mirada y pensando en qué hacer para cenar. «Ah, sobre la cena», dijo Richard repentinamente animado. «He reservado una mesa para 7. Es para celebrar el éxito del viaje». Margarita se quedó helada. Le Bistro era uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Rara vez iban allí, solo en ocasiones especiales. Y ahora Ricardo la invitaba allí, después de todo lo que había hecho. El cinismo de la situación le dio ganas de gritar, pero forzó una sonrisa. «Me parece estupendo», dijo. «Voy a prepararme». En el baño, lejos de su mirada, Margarita se permitió llorar. Luego se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo. Vio a una mujer con el pelo canoso, con arrugas alrededor de los ojos que se habían hecho más profundas en los últimos años. Una mujer que había dedicado su vida a un hombre que la había traicionado de la forma más repugnante. «Ya no serás una víctima», prometió a su reflejo. «En 3 días todo cambiará». La cena en Le Bistro fue una verdadera prueba para Margarita. Se obligó a sonreír, a hablar de cosas cotidianas, a fingir interés por las historias de Richard sobre su exitoso viaje a Chicago. Sentía como si cada palabra de él, cada mentira suya, estuviera envenenando el aire entre ellos. «Por nosotros», dijo Ricardo levantando su copa de vino tinto, «por nuestro futuro». «¿Qué futuro?», quiso gritar Margarita, pero en lugar de eso acercó su copa a la de él, sonriendo forzadamente. Cuando volvió a casa se sintió aliviada cuando Ricardo le dijo que tenía que enviar unos correos importantes y que trabajaría hasta tarde. «No me esperes despierta», dijo dirigiéndose a su despacho. «Vete a la cama». En cuanto se cerró la puerta del despacho, Margarita subió al dormitorio. Pero en lugar de irse a la cama, se sentó ante el ordenador y envió todos los documentos que había recopilado al correo electrónico de Michael Davidson. Luego llamó a Laura. «He encontrado pruebas», susurró al teléfono. «Ha estado falsificando mi firma en documentos. Y no te lo vas a creer. Ha comprado un anillo carísimo. Obviamente no para mí. Ese cabrón», dijo Laura.
¿Michael ha recibido tus documentos? Acabo de enviárselos, contestó Margarita. Bien, mañana se pondrá en contacto contigo. Ahora intenta descansar. Mañana es un gran día. A la mañana siguiente, cuando Ricardo ya se había ido a trabajar, Margarita recibió una llamada de Miguel. «Buenos días, SRA, Collins», le dijo. «He echado un vistazo a los documentos que me ha enviado. Son muy informativos. Tenemos pruebas suficientes para solicitar la congelación de las cuentas e iniciar el proceso de divorcio por fraude». «¿Divorcio?», volvió a preguntar Margarita, sintiendo que le temblaba la voz. Incluso después de todo lo que había pasado, la idea del divorcio tras 18 años de matrimonio le resultaba dolorosa. Una parte de ella aún no podía creer que su matrimonio, que había creído fuerte y feliz, hubiera resultado tan vacío y falso. «Sí, el divorcio», respondió Michael con suavidad, «pero antes de iniciar ese proceso, tenemos que proteger tus finanzas. Hoy mismo presentaré la petición. Pero hay algo más que me preocupa». «¿Qué es?», preguntó Margarita. «Esta empresa, Golden Shore Properties, la he investigado. Existe, pero parece sospechosa. Quizás solo sea una forma de blanquear dinero u ocultar activos. Necesitamos más información. ¿Cómo puedo conseguirla? Ha mencionado que su marido tiene un portátil que utiliza para trabajar. Tal vez en él haya más documentos sobre esta empresa». Margarita dudó. Una cosa era revisar los papeles que estaban abiertos en el armario y otra muy distinta buscar información en el portátil personal de Ricardo. «No sé su contraseña», dijo. «Piénsalo», le aconsejó Michael. «La gente suele utilizar contraseñas sencillas y fáciles de recordar, fechas de nacimiento, nombres de seres queridos, acontecimientos importantes». Después de hablar con el abogado, Margarita se quedó sentada largo rato pensando en la situación. Nunca había sido una persona que espiara a los demás, pero ahora se trataba de su vida, de su futuro, de su dinero. Subió al despacho de Ricardo. En su mesa estaba el portátil, que rara vez llevaba consigo, prefiriendo una tableta más pequeña para viajar. Margarita abrió el portátil y vio una ventana que le pedía una contraseña. ¿Cuál podría ser? Probó con su fecha de nacimiento, pero fue en vano. Luego probó con la fecha de su boda, pero tampoco funcionó. De repente, tuvo una idea. Hace unos años tenían un labrador llamado Max, al que Richard quería mucho. El perro murió de viejo hace 3 años y Richard lo echaba mucho de menos. Max 2017, tecleó, y el portátil se desbloqueó. Margarita sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Ahora podía encontrar más información, pero eso significaba ahondar en las mentiras que rodeaban su vida. Abrió la carpeta Documentos y empezó a buscar archivos relacionados con Golden Shore Properties. Encontró varias hojas de cálculo Excel con datos financieros, contratos y presentaciones. Todo indicaba que la empresa se había fundado para invertir en propiedades inmobiliarias en la costa de Florida. Mientras seguía buscando, encontró una carpeta llamada Personal. Dentro había varias carpetas más, una de las cuales se llamaba O&R. Margarita la abrió y se quedó helada. Había docenas de fotos de Richard con una joven, la misma Olivia que había visto en las redes sociales. En las fotos aparecían abrazados, besándose, de pie en un yate, relajándose en la playa. Margarita sintió que el corazón se le estrujaba de dolor. Una cosa era sospechar de una infidelidad y otra muy distinta ver las pruebas delante de sus narices. Pero lo peor estaba por llegar. En la misma carpeta encontró un documento llamado Plan.docs. Al abrirlo, Margarita vio un plan detallado, desglosado por meses. Cómo retirar dinero de sus cuentas conjuntas, cómo utilizar sus ahorros personales para invertir en Golden Shore Properties y, por último, un plan para marcharse a Florida en 3 días para empezar una nueva vida.
Margarita nunca pregunta nada sobre finanzas, así que no se dará cuenta de que falta dinero hasta que sea demasiado tarde, decía el documento. Con manos temblorosas, Margarita hizo copias de todos los archivos que encontró y los envió a su correo electrónico. Luego cerró cuidadosamente todas las ventanas y volvió a colocar el portátil exactamente donde estaba. Cuando regresó a su habitación, llamó a Miguel y le informó de sus hallazgos. «Esto es exactamente lo que necesitamos», dijo el abogado después de que ella describiera los documentos. «Y S.R.A. Collins, tenga cuidado. No se enfrente a él antes de que le hayamos proporcionado protección legal». Margarita aceptó. Sabía que tenía que tener cuidado. Basándose en lo que había aprendido, Richard estaba planeando tomar el último dinero de sus cuentas y desaparecer en 3 días. Tenía muy poco tiempo para evitarlo. La noche que Richard volvió a casa, ella le saludó con una sonrisa falsa. Cenaron, hablaron de cosas cotidianas y Margarita incluso se obligó a preguntarle por su trabajo, fingiendo interés. «Por cierto», dijo ella, como de pasada, «estaba pensando en ir a casa de mi hermana el fin de semana. ¿Te importa?». La hermana de Margarita vivía en otro estado y se visitaban de vez en cuando. «Claro que sí», respondió rápidamente Ricardo, y Margarita pudo ver el alivio en sus ojos. «Iba a decirte que el jueves tengo que irme de viaje de negocios. Te lo iba a decir mañana». «El jueves», pensó Margarita, tal como estaba previsto. «Se va a escapar». «Qué casualidad», sonrió. «Yo también me voy el jueves». Aquella noche, cuando Ricardo ya dormía, Margarita se levantó tranquilamente de la cama y se fue a su habitación. Llamó a Laura y le contó lo que había descubierto. «Estás en peligro», le dijo su amiga con seriedad. «Si se da cuenta de que conoces sus planes, podría volverse imprevisible». «Tendré cuidado», prometió Margarita. «Mañana me reuniré con Miguel y completaremos todos los trámites legales». La noche fue agitada. Margarita apenas durmió pensando en todo lo que había pasado en los últimos días. Su vida había dado un vuelco y ahora tenía que encontrar fuerzas para empezar de nuevo. Al día siguiente se produjo un giro inesperado. Cuando Margarita se despertó, Ricardo ya no estaba en casa. Había dejado una nota diciendo que tenía que ir a una reunión con un cliente y que volvería a última hora de la tarde. Esto le dio más libertad de acción. Se reunió con Michael en su despacho, donde le mostró las solicitudes que ya había presentado en el juzgado: congelar las cuentas conjuntas, prohibir las transacciones con los bienes del matrimonio e iniciar un proceso de divorcio por fraude. «El juez ya ha firmado una orden de congelación de las cuentas», le dijo Michael, «así que tu marido no podrá retirar grandes sumas de dinero sin tu conocimiento y consentimiento». «¿Y mis ahorros personales?», preguntó Margarita. «Desgraciadamente la mayor parte ya ha sido retirada», respondió el abogado, «pero podemos presentar una demanda para recuperar esos fondos como apropiación indebida. Con las pruebas que has encontrado, tenemos muchas posibilidades de éxito». Cuando Margarita regresó a casa, se sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en los últimos días, sintió que controlaba la situación. Ya no era una víctima, era una mujer que luchaba por su futuro. La mañana del último día, el día en que Ricardo debía abandonarla para siempre, Margarita se levantó con un firme propósito. Hoy daría el paso definitivo. Ricardo estaba inusualmente inquieto durante el desayuno. «No olvides que hoy me voy de viaje de negocios», le recordó. «Y tú te vas a casa de tu hermana, ¿verdad?». «Sí, ya he hecho la maleta», contestó Margarita, señalando una pequeña maleta que había junto a la escalera. «Estupendo», dijo Ricardo terminándose el café. «Entonces nos vemos en unos días». «Por supuesto», sonrió Margarita. «Buen viaje». En cuanto la puerta se cerró tras Ricardo, cogió el teléfono y marcó un número. «Se había ido», dijo, «y era hora de actuar».
Una hora más tarde, Michael, Laura y el detective privado que habían contratado llegaron a la casa. El detective había colocado una discreta cámara delante de su casa para grabar todas las actividades de Richard cuando volviera. «Sin duda va a volver», dijo el detective. «A juzgar por los documentos que habéis encontrado, piensa recoger sus últimos objetos de valor antes de marcharse a Florida. El vuelo estaba reservado para las 7 de la tarde. Han estado esperando. 1 hora, 2, 3. Por fin, hacia las 4 de la tarde, un taxi se detuvo frente a la casa. Richard se bajó, pero no solo. Le acompañaba una joven, Olivia Parker. «Ella también ha venido», susurró Margarita, mirando por la ventana de la casa vecina donde habían montado un puesto de observación. Richard y Olivia entraron en la casa. A través de las cámaras de vigilancia instaladas en la casa con la ayuda del detective, Margarita pudo ver cómo se movían por las habitaciones, recogiendo cosas. Richard abrió una caja fuerte que estaba escondida en el estudio y sacó cajas de joyas, entre ellas algunas que habían pertenecido a la madre de Margarita. «¡Qué cabrón!», dijo Laura de pie junto a su amiga. Cuando Ricardo y Olivia terminaron de empaquetar y se disponían a abandonar la casa, Margarita le hizo un gesto con la cabeza a Miguel. Este hizo una llamada. 1 minuto después, 2 coches de policía se detuvieron frente a la casa. 4 agentes se acercaron rápidamente a la puerta y llamaron al timbre. Margarita, Miguel, Laura y el detective también salieron de su escondite y se dirigieron a la casa. Llegaron justo a tiempo para ver cómo la policía mostraba a Richard la orden de detención por sospecha de fraude, falsificación y robo. La cara de Ricardo se puso blanca como la tiza cuando vio a Margarita. Olivia, a su lado, parecía confusa y asustada. «Margarita, ¿qué pasa?», preguntó Ricardo, intentando mantener la compostura. «Algo que no esperabas», respondió Margarita con calma. «Lo sé todo. Sobre tu fraude con mi dinero, sobre Golden Shore Properties, sobre las firmas falsificadas y sobre tu plan de huir hoy mismo a Florida». Ricardo entró en pánico. «Esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo. Puedes explicarlo en comisaría», dijo uno de los agentes esposándolo. Olivia se precipitó hacia la salida, pero otro agente la detuvo. «No irá a ninguna parte, señorita. Tenemos preguntas para usted como cómplice». Mientras Margarita observaba cómo la policía conducía a Richard y Olivia fuera de la casa, sintió una extraña mezcla de emociones: alivio, tristeza, rabia, pero, sobre todo, una sensación de fortaleza. «Lo has conseguido», dijo Laura en voz baja, abrazando los hombros de su amiga. «Sí», asintió Margarita, «lo he conseguido». Cuando los coches de policía se alejaron, Margarita regresó a la casa, que ahora parecía tan vacía y ajena. Entró en el salón y se sentó en su sillón favorito, mirando las fotografías de la repisa de la chimenea, momentos felices de su vida ya pasada. Pero a pesar del dolor y la decepción, también sintió algo más: la certeza de que ya no sería una víctima. 3 días después, todo cambió porque ella tomó su vida en sus propias manos. La semana siguiente a la detención de Richard fue un borrón para Margarita. Se sentía como en un extraño sueño del que no podía despertar. Su casa, antes acogedora y cálida, parecía ahora vacía y ajena. Cada rincón le recordaba su traición. Cada cosa le traía recuerdos de una vida pasada que resultó ser una mentira. Michael Davidson, su abogado, la llamaba regularmente para ponerla al corriente del caso. Richard estaba detenido, incapaz de pagar la fianza, que el juez había fijado extremadamente alta por el riesgo de fuga. Olivia fue interrogada y puesta en libertad bajo fianza. La investigación continuó, reuniendo pruebas del fraude. Aquella mañana, Margarita se levantó con la cabeza pesada tras una noche en vela. Bajó a la cocina, encendió la cafetera y se sentó a la mesa, mirando por la ventana el jardín otoñal. La llamada la sacó de su ensueño. «Buenos días, S.R.A. Collins», oyó la voz familiar de Michael.
Hay algunas noticias que me gustaría comentar con usted en persona. ¿Podría venir hoy a la oficina? Por supuesto, respondió Marguerite. Es algo serio. Yo no lo llamaría grave, pero sin duda merece su atención, dijo el abogado. El despacho de Michael estaba situado en el centro de negocios de la ciudad, en un edificio antiguo con columnas de mármol a la entrada. Tras tomar el ascensor hasta la quinta planta, Margarita entró en la recepción, donde la condujeron inmediatamente al despacho del abogado. Miguel se levantó para saludarla y le indicó que se sentara. Tenía una gruesa carpeta de documentos sobre el escritorio. «Gracias por venir, S.R.A. Collins», dijo sentándose de nuevo. «Tengo información que puede interesarle. Hemos accedido a todos los registros financieros de su marido y lo que hemos encontrado es, digamos que va mucho más allá del habitual adulterio». Margarita sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué quieres decir?». Miguel abrió una carpeta y sacó varios documentos. Golden Shore Properties es solo la punta del iceberg. Hemos descubierto toda una red de empresas que su marido ha creado en los últimos 5 años. La mayoría de ellas solo existían sobre el papel, pero por ellas pasaron importantes sumas de dinero. «¿De dónde salió ese dinero?», preguntó Margarita, sintiendo que se le secaba la garganta. «Una parte, como ya sabemos, procedía de tus ahorros personales, pero eso es solo una pequeña parte. La mayor parte del dinero procedía de inversores, personas a las que tu marido convenció para que invirtieran en proyectos inmobiliarios inexistentes». Margarita sintió náuseas. «¿Estás diciendo que no solo me engañó a mí, sino también a otras personas?». «Así es», asintió Miguel. «Estamos ante un clásico esquema Ponzi. Su marido consiguió dinero de los inversores prometiéndoles grandes beneficios con la promoción de inmuebles de lujo en Florida, pero la mayoría de estos proyectos solo existían en presentaciones. Utilizaba parte del dinero para pagar pequeños bills a los primeros inversores, creando la ilusión de un negocio de éxito, y el resto para llevar una vida de lujo él y la señorita Parker». Margarita se reclinó en su silla, sintiendo como si la habitación girara a su alrededor. «No sabía nada», susurró. «Lo juro, no tenía ni idea». «Lo entendemos», dijo Michael con suavidad, «y la investigación también lo entiende. No eres cómplice, eres víctima, igual que los demás inversores. Pero hay algo más». Sacó otro documento. «Es un poder a su nombre que da a su marido el derecho de disponer de todos sus bienes. La firma en él es falsificada. Con este documento pudo abrir líneas de crédito a tu nombre y pedir varios préstamos». Margarita se sintió horrorizada. «¿Estás diciendo que estoy endeudada? Pero, ¿cómo es posible? El banco debería haber comprobado mi firma, haberse puesto en contacto conmigo». «Por desgracia, no todos los bancos comprueban a fondo los documentos, sobre todo cuando el cliente tiene un buen historial crediticio», explicó Miguel. «Pero que no cunda el pánico. Ya hemos presentado solicitudes para que estos préstamos sean declarados nulos por falsificación. Dadas las circunstancias y tu indudable inocencia, es casi seguro que el tribunal fallará a tu favor». Margarita se frotó las sienes, sintiendo que empezaba a dolerle la cabeza. Era mucho peor de lo que había pensado. «¿A cuántas personas estafó?», preguntó en voz baja. «Calculamos que unos 30 inversores», respondió Miguel, «y el total podría superar los $2 millones. «Dios mío», susurró Margarita, «y todo esto estaba pasando delante de mis narices, y no me di cuenta». «No te culpes», le dijo Miguel con firmeza. «Tu marido ha llevado una doble vida durante años. Lo ha ocultado todo cuidadosamente. Muchas personas caen en situaciones así, incluso las más inteligentes y cuidadosas». Margarita asintió, pero seguía teniendo un sabor amargo en la boca. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Y ahora qué?, preguntó, intentando centrarse en asuntos prácticos. «Ahora tenemos que profundizar en sus finanzas», contestó Miguel.
Necesitamos una auditoría completa para averiguar cuántos de sus fondos personales han sido malversados y qué pasivos se han creado a su nombre. Le recomiendo que se ponga en contacto con la asesora financiera con la que trabajamos. Está especializada en estos casos. Margarita aceptó y Miguel llamó a su colega. Quedaron en verse al día siguiente. De camino a casa, Margarita se sintió abrumada por las emociones. Ira, resentimiento, vergüenza, miedo por el futuro. Durante 18 años creyó que su matrimonio era fuerte y feliz. Durante 18 años había estado ciega a la verdad. Cuando llegó a casa, se dirigió directamente al dormitorio, sintiendo unas ganas irrefrenables de tumbarse y olvidarse de todo. Pero sus ojos se fijaron en la foto de ella y Richard que seguía sobre la mesilla de noche. Cogió el marco y miró sus caras sonrientes. La foto había sido tomada hacía 3 años, durante unas vacaciones en la playa. Parecían felices. Todo era mentira, pensó Margarita, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. En un arrebato de ira, arrojó el marco al otro lado de la habitación. El cristal se hizo añicos y los fragmentos se esparcieron por el suelo. El ruido fue como el de una presa que se rompe, y Margarita cayó sobre la cama, sollozando. Lloró durante largo rato, expulsando todo el dolor acumulado en los últimos días. Cuando ya no le quedaban lágrimas, se sintió extrañamente desolada, pero también aliviada, como si algo oscuro y pesado hubiera salido por fin de ella. Se levantó, se secó los ojos y se acercó al marco roto. Con cuidado, recogió la foto de entre los trozos de cristal, la miró de nuevo y, con decisión, la rompió en pedacitos que tiró a la basura. «Es hora de seguir adelante», se dijo. Al día siguiente, Margarita se reunió con Paige Turner, una asesora financiera recomendada por Michael. Paige era una mujer enérgica de unos 40 años, con un corte de pelo corto y una mirada penetrante. «Señora Collins», le dijo mientras se instalaban en su acogedor despacho, «sé que es un momento difícil para usted, pero estoy aquí para ayudarla. Juntas vamos a examinar sus finanzas y encontrar una forma de salir adelante». Paige le pidió a Margarita que le facilitara todos los documentos financieros que tuviera. Extractos bancarios, declaraciones de la renta, documentos de la propiedad, pólizas de seguros, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su situación financiera. «Empecemos con una pregunta básica», dijo Paige. «¿Ha participado alguna vez en las decisiones financieras de su familia?» Margarita negó con la cabeza. «La verdad es que no. Ricardo siempre decía que era demasiado complicado y que no me molestara. Me daba dinero para la casa, yo tenía mi propia tarjeta de crédito para gastos personales, pero él siempre tomaba las grandes decisiones financieras. Es una situación típica», asintió Paige. «El dominio financiero es una forma de control que suelen utilizar los manipuladores. Convencen a su pareja de que las finanzas no son asunto suyo, y así obtienen total libertad de acción». Durante las horas siguientes, revisaron detenidamente los documentos. Paige creó un mapa financiero detallado, anotando todos los activos, pasivos, ingresos y gastos. El panorama que surgió fue decepcionante. «Esto es lo que tenemos», dijo Paige cuando terminaron. Aproximadamente $280,000 fueron retirados de su cuenta personal a través de una serie de transacciones disfrazadas de inversiones. La mayoría de estas SPIRA se realizaron en empresas fantasma controladas por su marido. También se suscribieron a su nombre 3 préstamos por un total de $120,000. Margarita sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué significa esto para mí? ¿Estoy en bancarrota?» «No necesariamente», contestó Paige. «Sigues teniendo activos. Tu casa está valorada en unos $500,000 y no tiene hipoteca. Como bien ganancial está sujeta a división en un divorcio, pero dadas las circunstancias, es probable que el tribunal te la conceda.
También tiene una cuenta de jubilación que su cónyuge, afortunadamente, no podía tocar debido a restricciones legales. Ahí hay unos $100,000. Paige hizo una pausa, dando a Margarita la oportunidad de procesar la información. En cuanto a los préstamos, como mencionó tu abogado, hay muchas posibilidades de que el tribunal los invalide por fraude, pero aunque esto no ocurra, tienes activos para cubrirlos. Lo principal es no dejarse llevar por el pánico y actuar metódicamente. Margarita respira profundamente, tratando de serenarse. ¿Qué debo hacer ahora? Paige se inclinó hacia adelante, poniendo las manos sobre la mesa. En primer lugar, tenemos que abrir nuevas cuentas bancarias que estarán completamente bajo tu control. Todos tus ingresos deben ir allí. En segundo lugar, tenemos que crear un presupuesto basado en tu situación financiera actual. Y por último, tenemos que desarrollar una estrategia a largo plazo para restablecer tu estabilidad financiera. Pasaron las siguientes horas trabajando en estos puntos. Paige ayudó a Margarita a rellenar el papeleo para abrir nuevas cuentas, elaboró un presupuesto preliminar y esbozó un plan de acción para los próximos meses. Una cosa más, dijo la asesora al terminar, te recomiendo que hagas un curso de educación financiera. Te ayudará a entender mejor tus finanzas y a no dejar nunca que nadie controle tu vida financiera. Margarita aceptó. Sentía que el conocimiento era poder y no quería volver a sentirse indefensa cuando se tratara de su propio dinero. Al salir del despacho de Paige, sintió una mezcla de emociones. Ansiedad por el futuro, pero también una cierta sensación de control que no había tenido antes. Al día siguiente, Margarita decidió ir al banco en persona. Quería hablar con un gestor sobre su situación y asegurarse de que todas sus nuevas cuentas estaban abiertas correctamente. El First National Bank estaba situado en el centro de la ciudad, en un edificio señorial con columnas. Margarita pasaba a menudo por delante, pero rara vez entraba. Ricardo siempre había dicho que se ocuparía él mismo de todos los asuntos bancarios. Un guardia de seguridad la recibió en la entrada y le indicó amablemente el mostrador de información. Margarita explicó que quería conocer al director de la sucursal y en pocos minutos la condujeron a un despacho privado. Gregory Williams, el director de la sucursal, era un hombre de mediana edad con una sonrisa amable y maneras tranquilas. Escuchó atentamente la historia de Margarita. S.R.A. Collins, siento mucho oír hablar de sus dificultades, dijo cuando ella hubo terminado. Por desgracia, estas cosas ocurren más a menudo de lo que la mayoría de la gente piensa. Pero estamos aquí para ayudarla. ¿Qué desea saber exactamente? Quisiera un extracto completo de todas las operaciones realizadas en mis cuentas durante el último año, contestó Margarita. Y me gustaría recibir información sobre cualquier préstamo contraído a mi nombre. Gregory asintió y empezó a teclear en su ordenador. Veo que tiene 2 cuentas en nuestro banco, una conjunta con su marido y su cuenta personal. También hay una línea de crédito abierta a su nombre el año pasado. Los documentos están firmados por usted, o, como usted dice, la firma fue falsificada. Margarita asintió, apretando las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Yo nunca firmé esos documentos. Comprendo, dijo Gregory. Nos tomamos muy en serio estas acusaciones. Le invito a rellenar un formulario de impugnación de firma y pondremos en marcha una investigación interna. Mientras tanto, puedo facilitarle las declaraciones que ha solicitado. Pulsó unas teclas y la impresora empezó a imprimir los documentos. En cuanto a la línea de crédito, continuó, muestra que los fondos se utilizaron para invertir en bienes inmuebles a través de una empresa llamada Golden Shore Properties. El importe es de $50,000. Margarita sintió que un nuevo ataque de ira se apoderaba de ella. No podía creer que Ricardo hubiera llegado tan lejos en su engaño. ¿Y mi cuenta personal?, preguntó. No la uso mucho, pero sé que debe de haber ahí unos $300,000.
Gregory miró la pantalla y su rostro se puso serio. Por desgracia, en la cuenta solo quedaban $9,482. A lo largo del último año se habían realizado varias transferencias importantes a las cuentas de Golden Shore Properties, Sunset Investments y Blue Ocean Holdings. Todas las transacciones se autorizaron a través de la banca en línea utilizando su nombre de usuario y contraseña. Margarita cerró los ojos, mareada. «Yo nunca hice esas transferencias», dijo en voz baja. «Ricardo debe de conocer mi contraseña». La anoté en un papel que guardaba en mi escritorio. Gregory asintió en señal de comprensión. «Ese es otro aspecto que estamos investigando. Mientras tanto, te recomiendo que cambies todas tus contraseñas y configures la autenticación de 2 factores en tus nuevas cuentas. Se trata de una capa adicional de protección que requiere confirmación a través de su teléfono cada vez que inicie sesión». Margarita aceptó, y Gregory la ayudó a establecer las nuevas medidas de seguridad. También le enseñó a utilizar la aplicación móvil del banco para que pudiera controlar sus cuentas en cualquier momento. «Y una cosa más, señora Collins», dijo, entregándole una gruesa pila de extractos impresos. «Veo que muchas de las transacciones se hicieron desde lugares que no se corresponden con su residencia habitual. Por ejemplo, esta transferencia de $100,000 se hizo desde una dirección IP de Florida, aunque usted vive en Illinois. Esto puede ser una prueba importante para su abogado». Margarita agradeció a Gregory su ayuda y, tomando las declaraciones, se dirigió a la salida. Pero antes de llegar a la puerta, el gerente la llamó. «Señora Collins, una cosa más. Tenemos un programa de apoyo para los clientes que han sido víctimas de un fraude financiero. Incluye consultas gratuitas sobre planificación financiera y tipos de interés reducidos en algunos servicios bancarios. Si le interesa, puedo enviarle la información». Margarita sintió que una sonrisa genuina aparecía en su rostro por primera vez en días. «Gracias, señor Williams. Sería de gran ayuda». Al salir del banco sintió una nueva determinación. Ya no era una víctima indefensa. Estaba luchando activamente por su futuro. Margarita pasó los días siguientes revisando los extractos bancarios y los documentos que había recibido. Con la ayuda de Paige, elaboró una cronología detallada de todas las transacciones sospechosas, anotando las fechas, los importes y los destinatarios de los pagos. La imagen que surgió fue espeluznante. Durante los 2 últimos años, Richard había estado retirando dinero sistemáticamente de sus cuentas conjuntas y de las personales de ella. Al principio eran pequeñas cantidades que podían pasarse por alto, pero con el tiempo fueron aumentando. Le sorprendió especialmente descubrir la frecuencia con la que Richard viajaba sin ella. Según las transacciones de su tarjeta de crédito, viajaba regularmente a Florida, California e incluso al extranjero, a México y las Islas Caimán, y siempre con acompañante, a juzgar por los billetes y las facturas de hotel para 2. «¿Cómo he podido estar tan ciega?», se preguntó Margarita mientras revisaba los extractos. Pero entonces recordó las palabras de Paige. «Los manipuladores suelen elegir a quienes confían incondicionalmente. Tu capacidad de confiar no es una debilidad, es una fortaleza que él ha utilizado contra ti». Una tarde, mientras trabajaba en el papeleo en la cocina, sonó el teléfono. Era Laura. «¿Cómo lo llevas?», le preguntó su amiga. «Hace días que no contestas a mis mensajes». «Lo siento», suspiró Margarita. «He estado ocupada, ocupándome de todos estos documentos financieros. Es como resolver un misterio detectivesco, pero muy desagradable». «Lo comprendo», dijo Laura, «pero necesitas tomarte descansos. ¿Has estado fuera de casa un rato o estás ahí sentada cubierta de papeles?». Margarita sonrió. Laura siempre había sabido leerla. «Tienes razón, me he encerrado como una ermitaña. No quiero ver a nadie, no quiero que la gente se compadezca de mí o, peor aún, que me juzgue por ser tan tonta». «Nadie te está juzgando», dijo Laura con firmeza. «Y no eres tonta.
Eres víctima de un elaborado engaño, y ya has demostrado que eres más fuerte de lo que crees al descubrir sus maquinaciones y detenerlo. Margarita sonrió con tristeza. Puede ser, pero ahora mismo me siento rota y traicionada. Por eso tienes que salir de casa, insistió Laura. Mañana por la noche mi club de lectura se reúne en el Birch Grove Café. No es nada especial, solo unas cuantas mujeres hablando de un libro y cotilleando con una copa de vino. Te invito. Margarita dudó. La idea de reunirse con extraños no le atraía, pero, por otra parte, llevaba varios días sin salir de casa y la soledad empezaba a afectarla. De acuerdo, dijo finalmente, iré. Laura estaba encantada. Créeme, te va a encantar. Tenemos un grupo muy agradable. Después de hablar con su amiga, Margarita se sintió algo aliviada. Quizá hablar con gente nueva la ayudaría a alejarse de sus dolorosos pensamientos. Al día siguiente, mientras se preparaba para una reunión, miró su armario por primera vez en mucho tiempo. La mayoría de sus prendas eran prácticas y cómodas, pero no muy elegantes. Richard siempre le había dicho que no debía gastar dinero en ropa cara, porque, de todos modos, pasas la mayor parte del tiempo en casa. Ahora, mientras miraba su armario, se daba cuenta de lo manipuladora que era aquella afirmación. Era otra forma de controlarla, de hacerla sentir menos importante. Esto va a cambiar, decidió, eligiendo la mejor de sus blusas y el único vestido que parecía relativamente moderno. El Birch Grove Café estaba situado en la parte antigua de la ciudad, entre casas acogedoras y tiendas de antigüedades. Margarita nunca había estado allí. Hacía solo un año que había abierto y rara vez exploraba lugares nuevos sin Ricardo. Cuando entró, Laura la saludó inmediatamente desde una mesa en una esquina donde ya había varias mujeres sentadas. Margarita se acercó, inusualmente nerviosa. «Aquí estás», dijo Laura con alegría, levantándose para abrazar a su amiga. «Chicas, esta es Margarita, mi mejor amiga desde la universidad. Margarita, estas son Ellen, Nicole y Diana». Las mujeres saludaron cordialmente a Margarita, que enseguida se sintió más cómoda. No la miraron con lástima ni le hicieron preguntas incómodas. Simplemente la incluyeron en su conversación como si siempre hubiera formado parte de su grupo. El libro del mes era un thriller psicológico sobre una mujer que descubre que su marido lleva una doble vida. Margarita no pudo evitar sonreír ante la ironía de la situación. «¿Te hace gracia?», preguntó Ellen, una rubia de vivaces ojos verdes. «Es que el tema se acerca mucho a mi experiencia actual», contestó Margarita, decidida a ser sincera. «¿Ah? ¿Estás pasando por algo parecido?», preguntó Nicole, la mayor del grupo, con canas en el pelo oscuro. Margarita asintió y de repente sintió la necesidad de compartir su historia. Tal vez fuera la influencia del vino o simplemente el deseo de liberarse de la carga del silencio, pero empezó a contar la traición de Richard, su fraude financiero y cómo ella había desenmascarado su engaño y le había detenido justo antes de que escapara. Cuando terminó, la mesa se quedó en silencio. «Dios mío», dijo finalmente Diana, una mujer delgada con el pelo corto. «Eso parece el argumento de una novela de suspense mucho más emocionante que la que estamos comentando». «¿Y lo has hecho tú sola?», preguntó Ellen con indisimulada admiración. Margarita sonrió avergonzada. Tenía apoyo. Laura, su hermano, un abogado, un asesor financiero. No podría haberlo hecho sola. «Pero tú no te quebraste», dijo Nicole dirigiéndole una mirada penetrante. «Mucha gente en tu situación se habría rendido sin más». Margarita se lo pensó. Nunca se había considerado fuerte ni valiente, pero quizá era más fuerte de lo que pensaba. «¿Sabes?», continuó Nicole, «yo pasé por algo parecido hace 5 años. No una estafa, sino una traición y un divorcio doloroso. Y puedo decirte que será duro, pero lo superarás. Y con el tiempo te darás cuenta de que no era el final, sino un nuevo comienzo».
Ellen levantó su copa. «Por un nuevo comienzo», dijo, y todos se unieron al brindis. Durante el resto de la velada hablaron del libro, compartieron anécdotas de sus vidas, rieron e incluso discutieron un poco sobre política y arte. Por primera vez en muchos días, Margarita se sintió una persona normal, no una víctima de un engaño. Cuando se estaban despidiendo, Ellen preguntó: «¿Volverás el mes que viene?» Nuestro próximo libro es una novela histórica sobre una mujer que viaja sola por el mundo en el siglo XIX. Suena interesante. Margarita sonrió. Sí, iré. De camino a casa, se sintió extrañamente eufórica. Era como si una pesada piedra que le oprimía el pecho se hubiera aligerado un poco. La situación seguía siendo difícil, pero por primera vez en días sintió un rayo de esperanza. A la mañana siguiente, Margarita se levantó con renovada determinación. Era hora de dejar de sentirse una víctima y empezar a luchar activamente por su futuro. Llamó a Michael y concertó una reunión para discutir una estrategia para proteger sus intereses financieros. A continuación, se puso en contacto con Paige para que le pusiera al día sobre su auditoría financiera. Después de eso, decidió que era hora de ocuparse de la casa. Estaba llena de cosas que le recordaban a Richard y a su vida pasada juntos. Cada rincón guardaba recuerdos que ahora solo le causaban dolor. «Tengo que limpiar este espacio», pensó, «hacerlo mío, no nuestro». Empezó por el despacho de Richard. Allí había encontrado las pruebas de su infidelidad, y era el lugar que aún le parecía territorio prohibido. Pero ahora era su casa y tenía derecho a hacer lo que quisiera con ella. Dudó un momento al abrir la puerta del estudio. La habitación parecía como si Ricardo acabara de marcharse. Papeles sobre el escritorio, libros en las estanterías, incluso su jersey tirado descuidadamente sobre el respaldo de la silla. Margarita respiró hondo y se puso manos a la obra. Clasificó los papeles. Apartó los que podían ser importantes para la investigación o para su auditoría financiera y tiró el resto. Puso los libros en cajas para donarlos a la biblioteca local. Puso los objetos personales de Richard, ropa, accesorios, recuerdos de viajes, en una caja aparte que reservaría para él. Podrá quedárselos cuando salga de la cárcel, pensó con una sonrisa amarga. Mientras limpiaba el cajón superior de su escritorio, encontró una llave pequeña que nunca había visto. Que ella supiera, no encajaba en ninguna cerradura de la casa. «Me pregunto qué abre», pensó Margarita mirando la llave. Tal vez fuera la llave de una caja fuerte u otra cámara acorazada donde Ricardo guardara documentos importantes. Guardó la llave y decidió enseñársela a Miguel. A lo mejor, él podía averiguar para qué servía. Al anochecer, el despacho estaba completamente transformado. Margarita había sacado casi todas las pertenencias de Ricardo, dejando solo muebles y objetos neutros del interior. Ahora era solo una habitación que ella podía utilizar a su antojo, tal vez como sala de lectura o lugar de meditación. Estaba de pie en medio de la habitación, mirando los resultados de su trabajo, cuando sonó el teléfono. Era Michael. «SRA. Collins, tengo noticias que podrían interesarle», dijo. «Acabo de tener noticias de la oficina del fiscal. Olivia Parker ha accedido a testificar contra su marido a cambio de una reducción de condena». Margarita se quedó helada. ¿Qué significa eso? Significa que contará todo lo que sabe sobre el fraude financiero de su marido, su esquema Ponzi y cómo utilizó su dinero sin su conocimiento. Esto reforzará seriamente el caso contra él y, lo que es más importante para usted, confirmará su inocencia en estos delitos. Margarita se sintió embargada por la emoción. Por un lado, era bueno para su caso. Por otro, le dolía saber que la mujer con la que Ricardo la había engañado también testificaría contra él. La idea la hizo sentirse aún más humillada. «¿Cuándo va a declarar?», preguntó Marguerite. «Mañana. ¿Y hay algo más?». Dio acceso a la investigación a sus correos electrónicos y mensajes,
y hay correspondencia que, bueno, no es muy agradable. Ella y su marido hablaban de usted, y el tono de esas conversaciones era, cuando menos, irrespetuoso. Margarita sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia. «Lo comprendo», dijo, intentando hablar con calma. «La verdad es importante, por desagradable que sea. Es usted una mujer fuerte, señora Collins», dijo Michael con voz respetuosa. Después de hablar con el abogado, Margarita se sentó en el suelo, en medio del despacho vacío, sintiendo que una nueva oleada de emociones la inundaba. Pero esta vez, entre el dolor y la rabia, sintió algo nuevo, determinación y quizá incluso un poco de orgullo por sí misma. Recordó las palabras de Nicole en el club de lectura. «Será duro, pero lo superarás, y al final te darás cuenta de que no era el final, sino un nuevo comienzo». Quizás sea verdad, pensó Margarita mientras se levantaba. Quizás sea realmente un nuevo comienzo. Al día siguiente, Margarita recibió un mensaje inesperado de Gregory Williams, el director del banco. Le pidió que acudiera inmediatamente a la sucursal porque había nueva información sobre sus cuentas. Cuando llegó, Gregory la hizo pasar a su despacho, donde ya la esperaba otro hombre, serio y en forma, con un traje impecable. «Señora Collins, este es David Thornton, nuestro jefe de seguridad financiera», le presentó Gregory. David estrechó la mano de Margarita. «Encantado de conocerla, aunque lamento las circunstancias», dijo. «Hemos descubierto algo que puede ser relevante para su caso». Abrió la carpeta que tenía delante. Tras su visita, el señor Williams inició una investigación sobre transacciones sospechosas en sus cuentas. Uno de nuestros analistas descubrió un patrón. Cada vez que se retiraba una cantidad importante de su cuenta personal, pocos días después se hacía un ingreso de valor casi idéntico en la cuenta de Blue Ocean Holdings. «¿Blue Ocean Holdings?», volvió a preguntar Margarita. «Recuerdo el nombre de mis extractos bancarios, pero no sé qué tipo de empresa es». «Nosotros tampoco», dijo David, «así que investigamos un poco. Resulta que es una empresa registrada en las Islas Caimán. Es propiedad de... ¿Adivina quién?» «Richard», respondió Marguerite, sintiendo que se le aceleraba el corazón. «No exactamente», dijo David. «Técnicamente pertenece a un hombre llamado Robert Collins. Incluso en los registros de la empresa, su marido utilizaba un alias para confundir aún más el rastro». Gregory se inclinó hacia adelante. «Esto es importante, señora Collins. Esto prueba que su marido creó deliberadamente un elaborado plan para ocultar sus acciones. Esto no es un error o un malentendido. Esto es un fraude deliberado». 3 años después, el sol de la mañana inundaba la terraza de una pequeña casa en la costa. Margarita estaba sentada en una silla de mimbre, disfrutando de su primer café de la mañana y observando cómo las olas rompían en la orilla. Su pelo tenía más canas, pero sus ojos brillaban con una tranquilidad y confianza que antes no tenían. A sus pies yacía un labrador rojo llamado Charlie, regalo de Laura por el 60 cumpleaños de Margarita. El perro levantó la cabeza, sintiendo que alguien se acercaba, y movió la cola alegremente. «Buenos días», le dijo una voz cálida. «¿Qué tal has dormido?» Margarita levantó la vista y sonrió a Robert Gaines, un hombre canoso de ojos amables y sonrisa suave. Se habían conocido en un grupo de apoyo para supervivientes de estafas financieras y durante el último año se habían hecho muy amigos, y quizá algo más. «Precioso», dijo ella, «nada como dormir con el sonido del océano». Robert puso sobre la mesa una bandeja con cruasanes y fruta fresca. «No me puedo creer que lo hayas hecho. Has comprado una casa en el océano. Has cumplido tu sueño». Margarita sonrió mientras observaba su pequeña pero acogedora casa. Estaba muy lejos del lujo en el que había vivido con Richard, pero era su casa, ganada con su propia fuerza e inteligencia.
A veces yo tampoco me lo creo, admitió. Hace 3 años pensaba que mi vida se había acabado. Y ahora... Y ahora eres una escritora independiente económicamente, con un contrato editorial y una casa junto al mar, terminó Robert sentándose a su lado. Marguerite se rió y le cogió la mano. No está tan mal. ¿Es el mejor cumplido que ha recibido nunca, señor Gaines? Ambos rieron, disfrutando del calor de la mañana y de la presencia del otro. El camino de Marguerite hasta aquella apacible mañana había sido largo y difícil. El juicio de Richard había durado casi 1 año. Como Michael había predicho, el testimonio de Olivia Parker desempeñó un papel crucial. Contó con detalle todos los fraudes que ella y Richard habían llevado a cabo, cómo habían estafado a los inversores y cómo Richard había retirado el dinero de Margarita a través de empresas fantasma. Pero lo más importante para Margarita fue que la investigación reveló las cuentas offshore de Blue Ocean Holdings en las Islas Caimán. Fueron congeladas y, tras largos procedimientos judiciales, Margarita pudo recuperar una parte importante de su dinero, casi $200,000. Richard fue declarado culpable de fraude, malversación, falsificación y blanqueo de dinero. Fue condenado a 12 años de prisión. Olivia recibió una sentencia suspendida a cambio de su cooperación con la investigación. Pero la verdadera curación para Margarita no llegó a través del tribunal o la devolución del dinero. Empezó con aquel club de lectura, donde conoció a nuevas amigas que la apoyaron en sus momentos más difíciles. Ellen, Nicole y Diana se convirtieron en su apoyo y, junto con Laura, ayudaron a Margarita a redescubrirse a sí misma. Fue Nicole, editora de una revista local, quien sugirió a Margarita que escribiera un artículo sobre su experiencia de fraude financiero por parte de un ser querido. El artículo tuvo un éxito inesperado. Cientos de mujeres se reconocieron en la historia de Margarita y le escribieron cartas de agradecimiento. Esto la inspiró a crear un blog sobre educación financiera y seguridad para mujeres mayores. Compartió su propia experiencia, dio consejos y habló de las señales de manipulación financiera en las relaciones. El blog ganó popularidad rápidamente y 1 año después Margarita recibió una oferta de una editorial para escribir un libro. Grilletes invisibles, cómo reconocer y superar la violencia financiera, salió a la venta hace 1 año y medio y se convirtió en un éxito de ventas entre los libros de divulgación científica. El libro aportó a Margarita no solo independencia económica, sino también la sensación de que su dolorosa experiencia había servido para algo importante: ayudar a otras mujeres a no caer en la misma trampa. Compró la casa donde desayunaban hace 6 meses, tras la publicación de su segundo libro, una colección de historias reales de mujeres que han superado abusos financieros. Era su sueño desde hacía mucho tiempo, una casita junto al mar donde poder escribir, pensar y disfrutar de la vida. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Robert, interrumpiendo sus recuerdos. Cuando descubrí la infidelidad de Ricardo, pensé que mi vida había terminado. Tenía 52 años, me sentía vieja, traicionada, sin futuro. Y ahora, tengo 55, y siento que mi vida acaba de empezar. Robert le apretó suavemente la mano. Es verdad, la vida no termina con la traición o la pérdida. A veces son el principio de algo mejor. Robert sabía de lo que hablaba. Su propia historia no era menos dolorosa. Su mujer le había abandonado por un hombre más joven después de 30 años de matrimonio, dejándole con enormes deudas que ella había acumulado en secreto. Había recorrido su propio camino de curación y recuperación, y ahora, a los 62 años, parecía más feliz y en paz que muchas personas más jóvenes. El teléfono de Margarita sonó. Había llegado un mensaje. Miró la pantalla y sonrió. Es de Laura. Ella y su marido vienen esta noche. Quiere saber si puede traer una botella de ese vino que tomamos la última vez. Por supuesto, asintió Robert. Por cierto,
Se me olvidó decirte que he invitado a Michael y a su mujer a que se unan a nosotros. Espero que no te importe. Al contrario, es una idea estupenda, contestó Margarita. Sin él, no habría podido manejar todas las complicaciones legales. Miró el reloj. Por cierto, tengo que prepararme. Tengo un discurso en la biblioteca local dentro de 1 hora. Lo sé, sonrió Robert. Ya tengo el coche preparado. ¿Vamos juntos? Me encantaría, contestó ella poniéndose en pie. Margarita entró en su pequeño pero luminoso dormitorio para cambiarse. En el tocador había una foto enmarcada de ella, con Laura, Ellen, Nicole y Diana en la presentación de su primer libro. Todas parecían felices y orgullosas. Al lado había un ejemplar del libro, que a menudo hojeaba para recordar el viaje que había hecho. En el armario había vestidos y blusas de colores brillantes. Nunca se había atrevido a llevarlos. Richard siempre había dicho que los colores vivos no eran para su edad. Ahora se ponía lo que le gustaba y se sentía muy bien. Eligió un vestido turquesa y unos zapatos de tacón bajo a juego. Al mirarse al espejo, Margarita vio a una mujer que nunca había conocido, segura de sí misma, tranquila, con brillo en los ojos. Una mujer que había pasado por la traición y el dolor, pero que había encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Cuando volvió a la terraza, encontró a Robert jugando con Charlie, lanzándole una pelota. ¿Lista?, le preguntó al verla. Por supuesto, respondió Margarita, cogiendo su bolso y las llaves. Subieron al coche y se dirigieron a la ciudad. De camino, Margarita miró el océano, que brillaba al sol, y pensó en lo extraño que había resultado todo. Accidentalmente encontró un extracto bancario que le mostró la verdad sobre su marido, y cambió toda su vida. Accidentalmente, descubrí que mi marido y su amante se gastaban mi dinero en viajes de lujo, pero ellos no sabían que en 3 días todo cambiaría, porque yo... Esta frase le venía a menudo a la cabeza, pero ahora el final era diferente. Porque encontraré la fuerza no solo para detenerlos, sino también para empezar una vida nueva y mejor. Y era verdad. La traición de Richard, que parecía el fin del mundo en ese momento, era en realidad el comienzo de un nuevo camino. Un camino en el que conoció a verdaderos amigos, descubrió su talento, encontró su vocación y tal vez un nuevo amor. Margarita se volvió hacia Robert y sonrió. Él le devolvió la cálida mirada y ella sintió que su corazón se llenaba de calor. Trajera lo que trajera el futuro, estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada. Mientras la carretera serpenteaba a lo largo de la orilla, ofreciendo hermosas vistas, Margarita pensó que en la vida, al igual que en esta carretera, siempre hay nuevos horizontes, solo hay que tener el valor de seguir adelante. ¿En qué estás pensando otra vez?, le preguntó Robert con dulzura. En que soy feliz, respondió Margarita con sencillez. Por primera vez en muchos años. La cogió de la mano y siguieron su camino hacia la ciudad, hacia la biblioteca, donde la esperaban mujeres a las que su historia podría ayudar a encontrar su propio camino hacia la libertad y la felicidad, y, en última instancia, hacia la nueva vida que Margarita había creado para sí misma.